Muy bien. Hermanos, bendiciones a todos los que se han conectado a esta reunión a esta hora de la mañana. Gracias por su paciencia. Y vamos hoy a terminar el Salmo 3. Vamos a ver, vamos a profundizar en los siguientes versículos de este Salmo. Sean todos bienvenidos y espero en el Señor que este Salmo lleve aliento, lleve consuelo, lleve exhortación también a los oyentes. Esa es la intención cuando abrimos la Escritura. Vamos al Salmo capítulo 3, versículo 1 de la palabra de Dios. Dice así, el versículo 1 del Salmo 3. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora de la tarde para ustedes. Muy bien. El Salmo 3, la semana pasada veíamos cómo el salmista está rodeado de peligros, de una gran angustia, debido a que su propio hijo se ha levantado contra él, Absalón. Es una guerra civil. David está rodeado. David abandona Jerusalén. La huida es dramática, es triste. Huye descalzo, con cubierta su cabeza, llorando, sube el monte de los olivos en gran angustia. Eso lo vimos en el versículo 1, cuando la gente le dice, no hay para él salvación en Dios. Y eso realmente toca el corazón de David, toca el corazón. Su fe, su confianza en el Señor es puesta en duda. Dios no tiene cuidado de él. Dios no se preocupa de él. Dios no tiene poder alguno para salvarle. Y eso angustia, por supuesto, al hombre de Dios. Y terminamos la semana pasada viendo el versículo 3, cuando él reconoce, aun cuando los malos, los impíos le dicen, Dios no tiene cuidado de ti. Dios no tiene poder para salvarte. Estás perdido, tu causa está perdida. Pero entonces en el versículo 3 él responde con énfasis y dice, mas tú Jehová, es enfático. Tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Estás protegiéndome por todos lados. Me das una protección completa. Eres mi gloria. No, si confío en ti no voy a ser decepcionado. No voy a tener vergüenza. Contigo la victoria es segura. Por eso dice después, y el que levanta mi cabeza. Levantar la cabeza es un signo de victoria. Cuando hay derrota, cuando hay fracaso, cuando hay decepción, en algo que tú has puesto tu confianza, tú estás angustiado, pero en el Señor hay victoria. Así responde David al ataque del versículo 2, donde no hay para él salvación en Dios. Pero hoy vamos a ver les quiero mostrar cómo esto que es una idea, fue algo real en David. Usted me podrá decir, muy bien, David confía en el Señor. Pero ¿de qué forma Dios responde a la oración de David? Y hoy lo vamos a ver. Mire el versículo 4. Empecemos en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Con mi voz clamé a Jehová. Y dice, y él me respondió. Noten el versículo, dice, con mi voz clamé a Jehová. La idea es que él está clamando fuerte, está clamando en una forma apasionada, fuerte, intensa, delante de Dios. Esa es la idea. Y para que Dios lo escuche,
para que Dios preste atención a su clamor. Esa es la idea del pasaje. Cuando él dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, él está respondiendo al ataque de los malos del versículo 2, cuando le han dicho, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Eso dicen los malos, fíjense en el énfasis, dicen, pero mi boca clama a Dios y él me escucha. ¡Qué contraste! Ustedes me dicen que Dios no tiene preocupación de mí. Ustedes me dicen que Dios está lejos de mí, pero él me escucha. Él responde a mi clamor. Yo clamo constantemente a él y él constantemente me escucha. Esa es la idea del pasaje. Con mi voz, y la voz es fuerte, mi clamor. En tiempos de aflicción, el hombre de Dios clama fuerte a Dios y Dios le escucha. Dios puede escuchar el clamor fuerte de David, como también puede escuchar las palabras que no se escuchan, que son un murmullo, como la voz de Ana cuando fue a orar al templo. ¿Se acuerdan? El Señor escucha. El Señor oye la oración de sus siervos. La palabra, el sentido de escuchar es constante en el libro de los Salmos y es constante en la primera parte del libro de los Salmos. En el capítulo 3, versículo 4 tenemos aquí, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Si usted va al capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Si usted va al capítulo 5, versículo 1, note todas las veces que se repite o con que el salmista caracteriza la voz que elevamos al Señor. Capítulo 5, versículo 1, dice así. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Se dieron cuenta? El Señor escucha la voz, escucha versículo 1 del capítulo 5, mis palabras, mi gemir, mi clamor, mi voz. El énfasis está en lo que el contenido, la voz del creyente delante de Dios. Él escucha, él escucha. En el capítulo 6, versículo 8 al 9, dice así la palabra de Dios. Capítulo 6, 8 al 9 de los Salmos. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Noten el versículo 8 del capítulo 6. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. David dice, volviendo al capítulo 3, versículo 4, él dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Si hay alguien escuchando este mensaje que está pasando momentos de aflicción, qué precioso saber que el Señor escucha tu clamor, que el Señor escucha tu lloro, que el Señor escucha las palabras de tu clamor, el Señor escucha tu oración. Tenemos un Dios que presta atención a nuestro clamor. Por eso entonces el salmista en el capítulo 8 dirá, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que prestes atención a lo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos delante de Dios? Eso lleva al salmista en el capítulo 8 a alabar a Dios. Con mi voz clamé a Dios, con mi voz, y él me escuchó. Hay un autor que me gusta mucho y él dice así acerca de la oración. Dice que nada distingue a los hijos de Dios más claramente
que la oración. El cristiano puede hablar con Dios. El mundo ignora a Dios y no llama a su nombre. La oración es la expresión de una relación con Dios. Eso es la oración. El mundo no habla con Dios. Es el cristiano que llama a Dios. Es el cristiano que desea tener una comunión íntima con el Señor. Muy bien, eso es. Dice aquí la palabra de Dios: con mi voz clamé a Dios. Noten ustedes en el versículo 3, y aquí esto es muy importante, hemos hablado de que el Señor escucha, y podemos parar ahí, y como indica el versículo Selah, meditar cómo el Señor escucha, cómo el Señor se apiada a prestar atención a nuestro clamor. Segundo, podemos pensar lo potente, cuál es la clave, cuál es lo más importante en este versículo. Fíjense ustedes cómo el versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Versículo 4 dice: y él me respondió. Versículo 4 al final, el 5 al final dice: Jehová me sustentaba. Yo creo, hermanos, que esta es la clave de por qué David venció a la tempestad, cómo David venció la aflicción. Él estaba rodeado del Señor. Podía orar al Señor y el Señor le escuchaba. Y tenía la confianza que el Señor sustentaba su vida. Esa es la clave. ¿Por qué David? La clave que explica el éxito de David en esta circunstancia. David venció. David venció. Fíjense ustedes en el versículo. El versículo 3 dice ahí: mas tú, Jehová, comienza con Jehová. Y el versículo 5 dice: y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Se dan cuenta? El énfasis está en el Señor. El énfasis está en el Señor. Si vamos al versículo 5, dice ahí: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Cuando usted lee el versículo 5 dice: ¿cómo es posible que en medio de todas las circunstancias, que en medio de todas las aflicciones, David pueda dormir? ¿Cómo alguien que está sujeto a estas circunstancias puede dormir, puede estar en paz? Cuando los ejércitos de Absalón están cerca, cuando la muerte está cerca, ¿cómo es posible tener calma? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la clave aquí? Creo que la clave está en 2 de Samuel, cuando dice, vamos a explicar el versículo: me acosté y dormí. Ahí está la clave. Acompáñeme a 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Dice, este es el contexto de la revuelta de Absalón en contra de David. Dice así el versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Nota el versículo 31. Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Cuál es el contexto aquí? El contexto es: David está en el campamento, ha salido de Jerusalén y ha salido llorando, ha salido cubierto en señal de luto, en amargura,
por la revolución, por lo que está pasando con su hijo. Y cuando dice el versículo aquí, y dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Aitofel era un gran consejero del rey David. David sabía que Aitofel iba a aconsejar a Absalón en contra suya. Y eso le provocó temor, le provocó angustia. Dice el versículo que llegó al monte a adorar. David sale, pero él adora. Y eso me recuerda al capítulo 3, versículo 4, cuando dice, ¿se acuerdan? Lo leímos. Con mi voz clamé a Jehová. Dice, y él me respondió desde su monte santo. David está angustiado. David sabe que Absalón está en Jerusalén. David sabe que Aitofel, el gran consejero, está con Absalón. Todo está en contra de él. Y entonces él ora a Dios. Y ahora sabemos el contenido de la oración. Sabemos qué oró David al Señor. Le dice al Señor, dice, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Esa fue la oración de David en el campamento, en la noche, huyendo de Absalón, en medio de todo el peligro. Él ora al Señor, que el Señor entorpezca el consejo de Aitofel, entorpezca el consejo de este enemigo que se ha levantado contra David. Recuerden, el Salmo dice, me acosté, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. David está en el campamento, pero él sabe que el Señor lo está rodeando, el Señor lo está guardando, el Señor sustenta su vida y el Señor va a hacer algo extraordinario esa noche. Eso es lo que quiero que piensen. El Señor va a hacer algo extraordinario en la vida de David esa noche. David ha orado y dice, entonces, los invito al capítulo 16, versículo 23 de 2 de Samuel. Dice así la palabra de Dios. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Ese era Aitofel, un gran consejero. Y miren el consejo que le da a Absalón. Presten atención, esto es muy importante. Dice así, capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David. Noten, esta noche. ¿Se acuerdan lo que dice David en el Salmo 3? Me acosté y dormí. Es la noche. Esta noche, la noche de la huida de David. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usaí Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Pónganse en el contexto, en la imagen. David ha huido. David está en el campamento atemorizado por el consejo que Aitofel le habría de dar a Absalón. David tenía razón. Aitofel, la primera oportunidad que tiene, aconseja a Absalón, vamos y ataquemos a David. David está cansado en el campamento, está débil, está exhausto, es de noche, en el campo, él duerme y es el momento de mayor vulnerabilidad para David. David está cansado, postrado, es un hombre viejo ya. Este es el momento de vencerlo. Y entonces ocurre algo extraordinario. Y yo creo que es el Señor. Y eso es lo que yo quiero hacer ver en cada uno de los oyentes. El Señor es real. Eso es lo que quiero.
Dios es real. Absalón, cuando escucha el consejo de Ahitofel, hace algo impensado. Le pregunta a Usaí, que ha sido enviado por David, amigo de David, para que dé su consejo. Y entonces Usaí le dice, no lo ataques de noche, organiza un gran ejército que lo ataque en una ciudad, en un lugar abierto, donde le den muerte y aplasten la revolución y aplasten al rey. Y entonces el consejo de Ahitofel es puesto a un lado. Dice el versículo 14, cuando el rey Absalón obedece, le hace caso a Usaí en no atacar a David de noche, dice así la palabra de Dios. Dice el versículo 14 del capítulo 17 de Segunda de Samuel. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová ha ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Pero que todos hayan seguido la historia. Absalón, por una razón que ahora sabemos, es Dios que frustró el consejo del hombre más importante de Israel en ese momento en cuanto a consejos, a Ahitofel. Lo que era imposible, el Señor lo frustró. Y entonces Absalón obedece a Usaí y no ataca a David de noche. No lo ataca. Entonces se cumple la palabra de Dios cuando dice, David ha dicho en Salmo 3, versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David está en el campamento, ha orado al Señor y ahora él descansa en el momento de mayor vulnerabilidad, en el momento en que puede ser atacado en el campamento. El Señor lo guarda, ese escudo alrededor de él. Y la prueba de que ese escudo alrededor de él es que el Señor frustra el consejo de los malos contra David. Razón tiene David para decir que el Señor es mi escudo. Razón tiene David para decir que el Señor es el que levanta su cabeza. El Salmo 3, hermanos, es una demostración real, concreta, que el Señor libra a los suyos. Esa noche David pudo descansar confiadamente porque el Señor lo sustentaba. Sustentar significa que la vida de él descansaba en las manos del Señor. ¡Qué precioso! ¡Qué grande es la palabra de Dios! ¿No te anima a orar? ¿No te anima a descansar en el Señor? David lo probó y creo que esa es la razón por la cual el libro de los Salmos comienza con el capítulo 3. Realmente comienza la alabanza en el capítulo 3 porque es una prueba viviente, es un ejemplo claro que el Señor, como termina el capítulo 2, bienaventurados todos los que en Él toman refugio, bienaventurados todos los que en el Señor buscan refugio. Esta es la prueba, hermanos. Cuando leí el Salmo así, cuando tú lees el Salmo así, entonces lo único que te queda es alabar a Dios. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, porque el Señor me sostenía. Es Él el que me sostiene, es Él el que es escudo alrededor de mí. Entonces por eso el salmista puede levantarse en la mañana, David, y decir, no temeré. No es un Rambo, no es alguien que es osado, sino que él sabe que Dios lo ha guardado, que el Señor ha obrado. Cuando David va por el monte y ora y dice que Señor frustra el consejo de Ahitofel, el Señor en el cielo escuchó su oración. Hermanos, cada vez que oramos, cada vez que modulamos palabras delante de Dios, audibles o en nuestro corazón, el Señor escucha. Y tú dirás, yo lo sabía, pero aquí les doy una demostración viviente, una demostración clara que el Señor escucha la oración de sus hijos. Sea el Señor alabado, ciertamente. Pues bien,
Ese fue el versículo más importante, el central del capítulo 3. Vamos al versículo 7 y terminemos el Salmo. Versículo 7 del libro de los Salmos dice así: levántate, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Levántate, Jehová, sálvame. El versículo 7, el salmista entra en acción. No es ya solo lo defensivo, ahora es el ataque, es la victoria. Y noten cómo el salmo comienza, dice: levántate, Jehová. La primera línea del versículo 7 es una respuesta al versículo 1 y 2, cuando son muchos los que se levantan contra el salmista. Cuando son muchos, es Absalón, es Ahitofel, son los enemigos de David, son aquellos que le tiran piedras cuando David va huyendo, son muchos los que le rodean. Entonces David dice en el versículo 7, levántate, Jehová, toma acción, Jehová, entra en acción, haz algo, Dios, obra, Dios. La batalla es tuya, Señor. Qué precioso. Dice aquí el versículo: levántate, Jehová, levántate, Jehová, entra en acción, entra en la batalla. Y cuando Dios entra en la batalla, ¿qué son los enemigos delante de Dios? ¿Qué son delante de Dios? No son nada. Entonces, noten el énfasis en el versículo: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos tú quebrantaste, eso debería decir. El énfasis está en el Señor. David entiende que no es la batalla de él, no es de él. Él no puede hacer nada, no tiene poder alguno. Ya lo vimos en el libro de Samuel. Encontraba este versículo cuando David era joven, cuando David derrotó a Goliat, ¿se acuerdan? Cuando era jovencito. Él dice: porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla. Cualquiera sea la circunstancia que tú estés viviendo, familiar, de trabajo, cualquiera, de Jehová es la batalla, no es tuya. Entonces me acordaba de ese versículo del Señor, cuando Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos llama el Salmo. El salmista en el versículo 7 está contemplando la victoria del Señor. Cuando el Señor viene e hiere a los enemigos en la mejilla y quebranta, la segunda línea es de mayor énfasis. Quebranta, dice, los dientes de los perversos quebrantaste. La misma fuente de ataque de los enemigos contra el hombre de Dios, el Señor la destruye. En el versículo 1 y 2 han dicho: no hay salvación para ti. Y es la misma fuente la que el Señor destruye. Los humilla completamente. Completamente. No hay poder contra Dios. El Señor Jesús te dice, hermano, esta mañana, esta noche para ti, mañana para mí, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo creo que esa es la parte más difícil y podríamos detenernos aquí y sabemos mucho y podemos leer, pero esta es la parte más difícil. Confiad, descansad. ¿Se acuerdan lo que hizo David? David en el campamento, rodeado de enemigos. Yo creo que esa no puede haber otra circunstancia más peligrosa que la que David experimentó. Cuando él está rodeado por ejércitos, por las circunstancias. Entonces él en el capítulo 3 nos dice: no temeré. Él aprendió eso. Y entonces el Señor te dice y me dice: confiad. Él venció. David llama en el versículo 7: levántate, oh Jehová. El Señor Jesús dice: yo he vencido. Él venció en la cruz. La tumba está vacía. Él viene otra vez. Yo,
dice el versículo, he vencido al mundo. Vivimos en esa victoria, en la victoria del Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y termina el salmo, dice así, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmo comienza con el insulto de los impíos. No hay salvación para ti. Dios no tiene poder alguno. Dios no se preocupa de ti. Pero David ha respondido con algo real. El Señor es escudo alrededor de mí. El Señor responde mi oración. El Señor sustenta mi vida. El Señor ha hecho algo extraordinario en mi vida. Y termina el versículo 8 diciendo, la salvación es de Jehová. Como Jonás dirá, la salvación pertenece al Señor. ¿Se acuerdan? Es el Señor que salva. Y termina, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué precioso el versículo. Cuando los enemigos se insultan, el Señor bendice. El Señor habla paz a su pueblo. ¿Cuánto nos falta escuchar ministerio y palabra de Dios que traiga consuelo? Como dice Isaías, dice, hablad, confortaos, confortaos, pueblo mío, dice Isaías. Hablad al corazón de mi pueblo, confortaos, confortaos. Que esta palabra lleve consuelo, lleve ánimo. Saber que nuestro Dios es real. Saber que el libro de los Salmos abre con un ejemplo real del poder de Dios, real de la protección de Dios. Ese es el mayor ejemplo del capítulo 3 de los Salmos. La salvación es de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor sea glorificado en este corto mensaje, segundo mensaje del capítulo 3 de los Salmos. Que tú puedas contar y pensar de qué maneras el Señor ha obrado en tu vida. Como David recordó en el capítulo 3, el Señor frustró el consejo de Ahitofel. Cuando yo estaba débil, cuando yo estaba exhausto, cuando no había fuerza en mí, el Señor fue capaz, tiene el poder, porque la salvación pertenece a Él. Que el Señor bendiga su palabra. Y el próximo jueves para ustedes estaremos saltando a otro salmo, al Salmo capítulo 8. Pero antes de eso les voy a explicar las razones por qué la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor lleve bendición a todos a través de este mensaje. Gracias.